Me he fijado que en las redes sociales cuando un usuario le pregunta a un artista, ¿cómo le haces para crear fondos? El artista responde algo así como solo usa perspectiva o solo usa puntos de fuga. Pero en mi experiencia personal esto no me ayudaba mucho, ya que ponía los puntos de fuga de forma aleatoria y se me dificultaba mucho el proceso. Así que para ahorrarse ese doloroso camino, les mostraré la forma que más me ayudó a comprenderlo. De forma simple, efectiva, y con algo de suerte se enamoran de los fondos y les gusten tanto como a mí. Con esto en mente debo empezar con unas aclaraciones. Para este video voy a usar el programa Clip Studio Paint, ya que tienen herramientas que facilitan el proceso. Este método también es aplicable a Procreate, ya que tiene herramientas que se le asemejan demasiado. No obstante, también puedes usarlo con programas como Photoshop, Ibis Pen Toolsai o tu programa de dibujo predilecto. Y claro, puedes aplicarlo a tus trabajos tradicionales, pero eso es un punto que tocaremos más adelante. Y ahora sí, es hora de empezar. Pero, ¿con qué empezamos? ¿Con el punto de fuga? Pues no, para eso te presentaré el que será tu mejor amigo y el que lo inicia todo. La línea de horizonte. Vamos a empezar siempre con algo que seguro todos conocen. Cuando uno piensa en un punto de fuga, seguro lo primero que se le ocurre es algo así, que no es malo. Por algo lo usan, un cuarto es bueno para empezar y familiarizarse. Pero lo cierto es que hay más formas de usarlo, así que tenemos que entender cómo y dónde poner el punto de fuga, así como poder visualizarlo. Primero empecemos con nuestra línea de horizonte. Esta línea definirá la altura de tu cámara, si quieres que sea baja, media o alta. Ya con nuestra línea bien trazada voy a usar la herramienta Radial Line, que su principal función en Clip Studio Paint es hacer efectos de impacto o de velocidad, al más puro estilo manga. Pero yo lo usaré como una herramienta guía. Insertamos el Radial Line donde queremos empezar a fugar, pero tiene que estar sobre la línea de horizonte, y luego llenamos nuestro lienzo de líneas guías. Aquí ya la tenemos, pero si estás usando otro programa que no tiene herramientas de perspectiva, tendrás que crear una retícula, ya sea creando un pincel enorme con forma de asterisco o descargando una plantilla. Y en el caso de Photoshop, puedes comprar plugins que sirven igual como reglas de perspectiva. Solo que al usar las opciones gratuitas, al crear los objetos que vas a fugar tendrás que usar la herramienta línea. O bien, usar alguna herramienta de lápiz o pluma, presionar siempre la tecla Shift para que el trazo quede recto o con un ángulo limpio. Sin embargo, con Clip Studio Paint puedo facilitarme más el trabajo. Así que uso la herramienta regla más perspectiva y posiciono estas dos líneas en las esquinas, basándome obviamente en mi retícula. Y ya está. Con esta herramienta, el programa no me permitirá hacer trazos que no sean guiados por la misma regla de perspectiva. Ahora, mucho ojo. Y es que cuando uno inicia, pensamos que hay que inclinar todo, pero no. Observen cómo incliné las aristas de la mesita y de la cómoda. Cuando se trata de un punto de fuga, nos concentramos en fugar solo los objetos que están al costado. En este caso, representé los costados, o sea, lo que se fuga, de amarillo, mientras que la cara de enfrente permanece completamente recta, tanto en vertical como en horizontal. Esto último por cómo posicionamos la línea de horizonte. Otra cosa a destacar son las caras, en este caso unos cubos. Notarás que todo lo que esté debajo de la línea de horizonte tendrá expuesto su parte de arriba, mientras lo que esté arriba de la línea mostrará su cara inferior. Pero mientras más cerca se estén de nuestra línea guía, estas caras pueden irse reduciendo hasta desaparecer. Pero ya, como los cubos son bastante aburridos, aquí les dejo una pequeña demo, con una línea de horizonte alta y con el punto de fuga ligeramente inclinado a la derecha. Antes de hacer dos puntos de fuga, hay que entender cuándo se usan, cómo descifrar cuando una imagen tiene dos puntos de fuga. Es bastante más sencillo de lo que puede parecer. Hay dos claves. La primera es que normalmente se usa mucho cuando se intersectan dos paredes, ya sea tanto adentro como fuera. Pero, ¿qué tal si te muestro esta imagen? Quizás, si estás empezando, creas que se trata de una imagen con un punto de fuga a un costado. Pero no, lo cierto es que use dos. ¿Cómo puedes leer esto? Muy sencillo. La segunda clave es, ¿tiene el suelo arrumbado?
En lo personal, cuando veo una imagen con un punto de fuga, ya sea en el centro o en un costado, podemos hacer una cuadrícula. Y sí, mientras esos azulejos más se alejan del punto, tendrán más deformación, pero para mí siguen siendo cuadrados ligeramente estirados. En cambio, uno de 2 puntos de fuga, al tener 2 puntos a los costados, van a crear esa forma de rombo. Y es que, como dije en el punto anterior, ¿entienden el punto? Cuando solo fugamos uno, los costados de nuestras figuras son rectos, tanto en horizontal como en vertical. Pero cuando son 2, las líneas verticales permanecen rectas. Solo los costados serán jalados hacia sus respectivos puntos de fuga. Así que ya no tenemos una cara azul perfectamente recta con 1 o 2 caras amarillas que se fugan, sino que ya tenemos 2 caras amarillas que se fugan y las aristas permanecen rectas. Ya que les muestro esta imagen, quiero destacar un error que cometí. Y es que en uno de los puntos los hice muy cercanos al lienzo. Así que la deformación de la banca queda un poco extraña, porque a diferencia del punto de la derecha, este no tiene mucho espacio para fugarlo. Aunque, volviendo a analizarlo para este video, creo que el mayor error es que terminé poniendo un punto de fuga un poco más arriba del otro, por lo que me creó esa línea de horizonte inclinada, y pues yo no buscaba la sensación de inclinación en esta imagen en específico. Así que sí, yo te recomendaría eso, que tengas muy en cuenta siempre la línea de horizonte, y te recomendaría que cuando hagas 2 puntos de fuga los distancies de forma considerable del lienzo. Pero ¿saben qué? Aún así pienso que esta imagen se ve bien como un todo, y eso serían otros 2 consejos. Número 1, no seas quisquilloso. En la perspectiva hay cosas que notarás un poco raras, pero si logras contar bien la historia que querías, ya estás del otro lado. El segundo es que no temas en hacer cosas exageradas. De hecho, podrías pensar que quieres hacer cosas no tan exageradas para empezar, pero al contrario, los puntos de fuga cuando son muy exagerados te ayudan a comprenderlos mejor y hasta a veces dan mejores resultados, así que sé tan dramático como puedas. Y ahora sí, empezamos. Ponemos nuestra línea de horizonte. Ahora tenemos que retroceder para ver fuera del lienzo. Y vamos a poner la regla radial en un extremo. Obviamente nuestra línea de horizonte no puede atravesar el lienzo, pero fingiremos que sí, que ahí está. Como la línea del ecuador del planeta Tierra, vamos a usarla como guía. Ahora pondremos el punto en un extremo, no arriba de la línea ni abajo de la línea, ponerla en donde debería seguir la línea. Yo en lo personal pongo el dedo en mi pantalla para poder guiarme. Comienzo a trazar las líneas del otro lado del lienzo, porque esto me permite tener una línea continua. Ya con todas las líneas trazadas, vamos a ir a la capa y donde está el iconito de nuestro efecto, la radial line, vamos a eliminarla. Esto porque si ponemos otra línea radial, va a agarrar solo la primera, es decir, la de la izquierda. Nos va a obstaculizar, así que por eso simplemente la quitamos para poner la siguiente. Repetimos en el otro extremo, pero tú decides qué tan cerca o qué tan lejos lo quieres del lienzo. Terminada mi retícula, voy a bajarle la opacidad. Voy a poner mis puntos de fuga, en este caso basándome primero solo en las líneas azules. Estas líneas se deben cruzar. Ese punto en común tiene que estar alineado con tu línea de horizonte. Terminé poniéndola un poco más arriba de la línea que puse inicialmente. Aún así, no veo por qué ser tan drásticos, pero igual si tú quieres serle fiel a tu línea de horizonte, igual puedes manipular las reglas, así que más adelante puedes agarrarlas y bajarlas un poco. Ahora lo único que te queda es experimentar para familiarizarte. Aquí tengo que hacer 2 aclaraciones. La primera es que me van a ver iniciar el fondo y luego lo borro. Eso es porque empecé a hacer el boceto con una capa normal, cuando en realidad lo mejor es hacerlo en una capa vectorial, porque cuando uso el borrador de vector pues me ayuda y facilita para poder conseguir los resultados más limpios en menos tiempo. Lo otro es que el primer demo lo hice con la herramienta Timelapse de Clip Studio, por lo que ahí no se ven tan bien algunas herramientas. Así que para esta demo simplemente grabé la pantalla para que pudieran ver cómo uso las reglas de perspectiva. El problema es que siento que se ve un poco entrecortado, entonces espero que eso no les moleste porque van a salir más demos así un poco más adelante. Creo que en este video se van a intercalar las 2 opciones. Y me gustaría que esta demo fuera más rápida, pero a la vez si la hago más rápida se ve más entrecortada. Quizás es porque yo no le sé mover a esas cosas de los frames, pero si alguien le sabe pues me puede dejar ahí un consejillo. Pero ya estamos llegando al final de este boceto. Con este me tardé exactamente 25 minutos. Los 3 puntos de fuga regularmente se usan para mostrar algo desde arriba o desde abajo.
Pero Didi, tú dijiste que si quería una cámara alta solo pusiera la línea de horizonte arriba, y que si quería una cámara baja pusiera la línea abajo. ¿Cómo explicas eso, Me alegra que preguntes, pequeño espectador imaginario. La diferencia entre 1 o 2 puntos de fuga altos con los 3 puntos de fuga es que este busca ser más dramático, así como hacer más énfasis en la altura de las cosas. En el primer demo vemos un punto de fuga con una ciudad alta, y como ya se los había remarcado antes, las aristas son totalmente rectas. Es cierto que puse un personaje ahí, pero simplemente si lo quitas podría hacerse pasar como un panel de un cómic, donde la función de esta viñeta sea presentar una simple locación sin que ésta tenga algún peso narrativo, ya que se trata de un fondo bastante simple. Sin embargo, ¿qué pasaría si en ese mismo cómic llega una escena de acción o suspenso? Pues para eso está el tercer punto de fuga, y es que este punto fugará, ahora sí, las aristas, por lo que estas tendrán más ángulo. Recordemos que las figuras angulares nos generan esa sensación de peligro o energía, pero tampoco es que se use solo con un fin dramático. A veces simplemente estoy usando 2 puntos de fuga con mi línea de horizonte alta o baja, pero cuando voy a hacer las aristas me doy cuenta de que las esquinas de mis objetos quedan un poco raras si permanecen completamente rectas. Y es ahí cuando pongo el tercer punto. Así que es algo que termino poniendo de imprevisto. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Pero pues así es el mundo del dibujo en general. Quizás es algo que no piensas en primera instancia, o quizás cometiste un error. Tienes que ver cómo solucionarlo al instante, pero eso no significa que esa pieza esté destinada al fracaso. Volviendo al tema, en el tercer punto de fuga se pone arriba o abajo, es decir, este no se alinea con la línea de horizonte. En un buscador de imágenes es normal toparse con este tipo de imágenes. Regularmente fuga de 2 a 3 cosas, y el punto de fuga es muy pequeño, ya que cabe dentro del lienzo o en este caso, el papel. Es un tipo de ejercicio muy común en el dibujo técnico, pero si queremos hacer fondos más vivos, el punto debe acaparar todo el lienzo, o sea, salirse de este. Así todo lo que esté dentro del lienzo será afectado por este tercer punto, logrando un efecto más natural. Porque no me dirán que esto no se ve demasiado caricaturesco. También en ese tipo de ejercicios suelen poner el tercer punto algo inclinado, cosa que yo te recomiendo evitar. Mejor solo ponlo a 90 grados, o sea, busca el punto medio de tu lienzo y haz una línea recta arriba o abajo, y ahí es donde pondrás tu tercer punto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo saber cuándo poner el punto arriba o abajo? Generalmente para el tercer punto se te recomienda tener una línea de horizonte o alta o baja. Si la línea de horizonte está arriba tendrá 2 puntos de fuga altos y el tercer punto lo vas a poner abajo. Es como una flecha, lo que está más cerca de la línea de horizonte tendrá un ángulo más amplio, pero mientras más baja y se acerque a la punta de tu flecha, las líneas se volverán más agudas. Por el contrario, si quieres una cámara baja que enfatice lo grande que es el entorno, tendrás tu línea de horizonte baja e insertarás tu tercer punto arriba. Ahora si están más cerca del suelo es donde las líneas se harán más amplias, mientras que más suban se harán más agudas. Creo que para este punto ya se tienen que estar dando una idea, pero siempre es bueno poder verlo en acción. Solo que esta vez iremos más rápido, ¿ok? Ok. Ya se la saben, línea de horizonte, esta vez va abajo. Y vamos a poner el punto de fuga a un costado saliéndonos del lienzo. Y claro está que esta le tiene que dar seguimiento a la línea de horizonte. Repitiendo con el otro lado, creando el segundo punto para dar paso al tercero. Y así como les dije, los 2 puntos siguen la línea de horizonte que está abajo, tenemos 2 puntos abajo, y el tercero va para arriba. Espero que aquí puedan percatarse de cómo las líneas verdes no son del todo rectas y que ya estén viendo el ángulo, que sientan la altura de una vez. Ya está puesta la retícula, bajamos la opacidad y en este caso voy a empezar poniendo el primer punto, que son las líneas rojas. Y aquí pueden ver cómo estoy ajustando las reglas de perspectiva para que sí siga sí o sí mi línea de horizonte. Más que nada para que puedan ver que sí se pueden manipular las reglas sin mayor dificultad. También pudieron ver cómo puse mi punto de fuga basándome en las líneas verdes y las pongo arriba, pero muy arriba. Y aquí es donde viene la parte divertida, que es buscar referencias y empezar con el fondo. A mí en lo personal me divierte mucho buscar referencias. Como les dije, voy a intercalar entre Speed Paint y Timelapse, así que en este no tendremos una demo sino 2, y si fui rápido con esta, pues la siguiente es más rápida. La verdad sí me gustó mucho hacer este boceto.
pero empecé con mucho miedo porque aunque la teoría es la misma, como pudieron ver en mis otras dos imágenes, yo suelo usar el tercer punto más bien abajo, o sea, como de que está visto desde arriba. A eso le llaman vista de pájaro y pues es el que yo suelo usar más porque siento que me ayuda a resaltar sentimientos fuertes en los personajes, mientras que a este se le conoce como vista de gusano porque está visto desde muy abajo. Y eso suele darle más bien énfasis al fondo de lo imponente que puede llegar a ser el lugar o majestuoso. Pero yo me encanto más por los personajes, así que por eso uso más la vista de pájaro. Y aún así esta me resultó una pieza muy divertida de hacer, sobre todo porque ya tenía un tiempo queriendo dibujar un invernadero. Quizás pueda pulir más esto y hacerle una ilustración final. Tengo un personaje perfecto para ello. Y hablando de pulir y arreglar, la verdad es que las escaleras quedaron un poco raras, ya que siguieron precisamente la regla de perspectiva. J.S. Linares también tiene un video de perspectiva, y este explica que, por ejemplo, si se abre una puerta, la puerta amerita su propio punto de fuga, y eso es verdad. Eso es lo que debería ocurrir con las escaleras y con algunas de las macetas. A lo que voy es que lo que verán como una imagen final, en realidad para mí es la primera etapa del fondo, es solo un boceto. Primordialmente me enfoco en que funcionen las figuras grandes, y las partes más pequeñas las voy puliendo de poco a poco. De hecho, en las otras demos ponía siluetas que eran más bien rígidas y con proporciones un poco extrañas. Son figuras feas, pero me ayudarán a ubicar dónde estará el personaje. Y con las plantas tampoco es muy diferente, ya que solo son líneas, brochazos, figuras extrañas, bultos, pero ese es el punto, poder visualizarlo. Por eso casi no me ven hacer zoom cuando estoy haciendo fondos, porque me estoy enfocando en las figuras grandes. Un invernadero es algo más orgánico, así que decidí poner cosas tiradas en el suelo, ya que es un lugar que tiende más a el desorden. Ya terminadas las sombras, paso a mi parte favorita, que viene siendo la luz. Aquí ya deben ser capaces de previsualizarlo. Línea alta a 3/4 del lienzo, 2 sobre la línea y el que nos interesa ahorita está abajo. Ahora sí que sí tengo que demostrarles que es aplicable pasarlo a papel. Cuando hago fondos en tradicional uso estas plantillas que creé. Con estas me ahorro las molestias de tener que trazar líneas una y otra vez, para después tener que batallar en borrarlas. Se puede hacer de varias formas y con diferentes materiales. Una de ellas es hacer lo que te mostré en la computadora. Para ello vas a hacer un lienzo del tamaño de tu hoja. Entonces podrás imprimirla ya sea en papel o hasta en acetato. Pero como yo te recomiendo que la hoja con 2 puntos de fuga sea color, cosa que es un lujo para algunos, puedes hacerlo como yo, con marcadores. Si esto te parece una mejor opción, así es como se hace. Materiales: papel bond, una palina delgada, o también encuentro muy práctico el papel albanene, y en este caso no te recomiendo el acetato porque lo más seguro es que se corra el marcador. También necesitaremos un lápiz para bocetar, una regla y 3 marcadores de diferentes colores, en mi caso rojo, negro y azul. Vamos a poner nuestras hojas de forma horizontal. Entonces sacaremos la mitad del alto. En mi caso medía 21.5 centímetros y su mitad vendría siendo 10.7 centímetros. Así que hago una marca en el extremo de la hoja. Para asegurarme hago una marca en ambos lados para confirmar y hacer una línea recta. Así conseguimos nuestra línea de horizonte. También en este caso, que solo es un punto de fuga, me gusta sacar la longitud del ancho, creando así una forma de cruz. Remarca las líneas con un plumón, en este caso es el negro. Ya que remarcamos los trazos anteriores, hacemos líneas que crucen de un extremo a otro. En mi caso personal, yo hago las líneas de forma aleatoria, ya que solo son una base. Pero si tú eres alguien perfeccionista, podrías marcar los bordes de las hojas para tener líneas con una separación equitativa, ya sea de 1 centímetro a 1 centímetro, de 3 a 3, como tú la veas. Y por cierto, no hay plantilla que no tenga alguna especie de abultamiento cuando hago las líneas. Siempre tiene que salir como mínimo una defectuosa. Pero lo que importa es que apunta al punto de fuga, así que no le doy importancia. Las reglas análogas son mis enemigas. Como sea, plantilla de 2 puntos.
Nuevamente vuelvo a sacar la altura de la hoja para sacar la línea de horizonte. Tomamos un marcador de color y empezamos a fugar en un extremo de la hoja. Cuando te sientas satisfecho con la cantidad de líneas fugadas, tomarás el otro marcador del otro color y fugarás del extremo contrario. Ya terminadas las plantillas, para usarlas uso mi mesa de luz. Primero pongo la retícula, seguido de la hoja en la que quiero trabajar. Aquí la plantilla está completamente centrada, pero recuerden que ustedes pueden mover arriba o abajo la línea de horizonte en donde lo necesitan. No se los comenté, pero esta plantilla sí la hice con papel albanene, ya que la transparencia de la hoja me ayuda a ver mejor las marcas. Si quiero otros puntos de fuga, dejo la plantilla de 2 normal en horizontal, mientras que sobrepongo la de un punto en vertical. Y ahora, ya sé lo que muchos se están preguntando. ¿Y si yo no tengo una mesa de luz? Aquí es donde nos tenemos que poner ingeniosos. El método más conocido por los artistas de antaño es usar la ventana. Es cierto, funciona como mesa de luz, pero creo que está bien para repasar un dibujo tipo personaje. Pero tratándose de un fondo la veo complicado, ya que depende de ti qué tanto quieras usar o no una regla. Y esto es más bien algo personal, pero yo no lo pude aplicar con la ventana, ya que tenía una red de mosquitos que me obstaculizaba el paso de la luz y no me hacía fácil el calcar. Sin mencionar que todas las ventanas que tenía tenían un mueble enfrente, entonces resultaba en una postura muy incómoda y me terminaba doliendo la espalda. Así que las opciones que yo les daría serían una tableta, ya que en una tienda de aplicaciones puedes encontrar, aplicaciones de mesa de luz. Pero si no cuentas con este tipo de aparatos, he visto que algunos pueden armar una mesa de luz improvisada, con la ayuda de un marco de fotos relativamente grande y focos de Navidad. Pero si no cuentas con los materiales, puedes usar la técnica que yo personalmente más usé. Y es que si tienes una mesa de vidrio, ya la armaste. Te sientas, pones tu plantilla, las hojas en las que vas a dibujar y tomas una lámpara. Sosténla con tus rodillas. La luz no va a ser tan uniforme, pero por eso vas a tener que mover tus rodillas de dirección para que la luz vaya alumbrando en las direcciones que necesitas iluminación para tu dibujo. Y es que así trabajamos los latinoamericanos, sí señor, porque si no nos van a traer materiales, pues nos lo tenemos que ingeniar. Es que tenemos que ser creativos hasta fuera del lienzo. Aquí una muestra de cómo uso las plantillas, y es que si voy a hacer una técnica como lápices de colores que es fácil de borrar, no me molesta usarlo con reglas, pero si se trata de tintas yo prefiero hacerlo a mano alzada. Quizás puedan notar que hice un boceto anterior, ya que lo hice con 2H, pero no se notaba en la cámara, entonces toca repasarlo con un 2B. Y aquí les muestro 2 imágenes completas de 2 acuarelas que hice. Para la de la izquierda usé la de un punto de fuga, mientras que el de la derecha lo usé con la plantilla de 2. Como dije que este método es aplicable a Procreate, toca verlo rápido. Nos vamos al menú Acciones, Lienzo y Editar guías de dibujo o Drawing Guide. En las opciones de guía de dibujo puedes encontrar varios tipos. En este caso vas a elegir Perspectiva. En Procreate no puede ser más sencillo, simplemente necesitas saber dónde va a estar tu línea de horizonte y vas a tener que hacer Tab en donde quieras posicionarlo. En caso de que necesites un punto fuera del lienzo, es tan sencillo como tocar y arrastrar para donde necesitas poner tu punto. Y si apenas les estoy contando todo esto es porque a mí me gusta mucho la forma de previsualizar de Procreate, así que usaré gráficas que se le asemejen. Haciendo una recapitulación rápida, para un punto de fuga la línea de horizonte la podemos poner donde se nos antoje, a la altura que queramos, y el punto de fuga va a seguir la línea de horizonte. También puedes posicionarla donde quieras siempre y cuando esté sobre la línea. Para los 2 puntos de fuga tampoco necesitamos una altura específica, así que podemos poner la línea de horizonte de nuevo donde queramos. Los puntos de fuga se ponen a los costados. En los 3 puntos de fuga lo recomendado es tener una altura más específica, poniendo la línea de horizonte o arriba o abajo, posicionando los puntos básicamente como si fuera una T. Estas son las formas de uso básico. Y admito que este es el método que más frecuento. Sin embargo, no son las únicas formas de usarlo, y es que mi siguiente consejo sería juega con los puntos de fuga. Por poner un ejemplo, sí, yo cuando uso 2 puntos de fuga, lo normal es que los use fuera de mi lienzo. Simplemente estoy muy acostumbrada a ello, pero haciendo ejercicios, la verdad es que también se ve bastante bien con un punto de fuga dentro y otro afuera.
Eso depende mucho según el sentimiento que quieras evocar o la profundidad que necesites para la imagen. También yo me acuerdo de un ejercicio cuando me estaba familiarizando con las reglas, y es que yo puse un punto de fuga a un costado mientras puse otro arriba. Así que sí, puedes exagerar las aristas poniendo un punto arriba o abajo sin la necesidad de tener otros 2 puntos. Otro que se me ocurrió fue hacer un estudio y me di cuenta que me servía tener la línea de horizonte arriba saliéndose del lienzo con 2 puntos de fuga, muy similar a como lo hago dentro del lienzo, pero pues esta vez afuera, y creo algo así como una regla isométrica. Efecto que si bien sí tiene Procreate, creo que no lo tiene Clip Studio por defecto. También en el primer punto recuerdan que les dije esto último por cómo posicionamos la línea de horizonte. Y es que las líneas de horizontes no tienen que ser precisamente totalmente rectas. Puedes usar una línea angular sin problemas, según el efecto que tú quieras. Aún así, tienes que familiarizarte con la línea de horizonte completamente recta para poder jugar con esta. O quizás quieras jugar con los 3 puntos de fuga. ¿Qué pasa si usas los 3 puntos pero con la línea de horizonte completamente en medio? Son cosas con las que puedes jugar, y la lista sigue y sigue y sigue. Y es que cuando apenas te estás familiarizando, resulta muy divertido poder seguir jugando, probar y decidir qué cosas te sirven, qué no, y si las puedes usar para un proyecto. Nada está escrito en piedra. Experimentar te ayudará a extender tus límites, así como te ayudará a comprender mejor las cosas. Usa la línea de horizonte y los puntos de fuga como a ti se te ocurran. Porque aunque hay reglas, no hay que usarlos de forma tan cuadrada. Y hablando de cosas cuadradas, ese es mi siguiente consejo. Como les dije en el primer punto, regularmente uno empieza con habitaciones cuadradas. También lo hacen con pasillos que casi que parecen unas X. En el caso de los pasillos parece algo contradictorio porque precisamente estás empezando a hacer perspectiva para entender el volumen, pero solo terminas haciendo algo más plano. En el caso de las habitaciones está muy bien, ya que hay muebles y puedes jugar con el volumen y tamaño de las cosas, pero creo que el mayor problema es que en la arquitectura en realidad los cuartos no tienden a ser tan cuadrados, o si bien sí los hay, también hay cuartos que tienen otro tipo de estructuras. Por poner un ejemplo, hay que comparar mi primer fondo con un dibujo que hice en el 2020. El primero lo hice sin ninguna referencia, mientras que el segundo lo hice estudiando varias revistas de decoración de hogares que tiene mi mamá. Y es tan sencillo como hacer el piso con forma de una L. Ahora, ¿qué hay de este pasillo? ¿Por qué siento que funciona tan bien? Yo me atrevería a decir que es porque tiene diferentes volúmenes. Tenemos 2 pares de columnas, unos focos que no son solo unos rectángulos, y cuenta con asimetría, ya que tenemos 2 puertas a la izquierda, unas ventanas a la derecha en medio, pero no enfrente. Además de que podemos ver el final del pasillo, que debe de redireccionar a otro lugar, y no solo termina como una X en punta. Volviendo a la asimetría, aquí tenemos el ejemplo del segundo demo, donde vemos 3 estantes. Estos cuentan con el mismo tamaño y forma, y de no haberles hecho algún cambio, estos quedarían monótonos y aburridos. Así que pensé, hey, a veces en los costados ponen publicidad o alguna oferta. También puse una canasta con lo que parecen ser frutas. El segundo cuelga con un letrero. Probablemente este anuncia que hay en los pasillos. Para el último me quedé sin ideas, así que busqué referencias, y es que efectivamente en los mercados cuelgan cosas, así que decidí ponerle unas bolsitas con especias. Sombrea. Como pueden ver en las demos yo sombreo mucho, y ustedes podrán pensar, ¿por qué sombrea tanto si solo dice que es un boceto? Y es que cuando tienes estas líneas de aquí, puedes pensar, eso, solo son unas líneas conectadas. Pero si yo hago esto, sentirás que ya son 2 caras. Esto ocurre porque las sombras nos ayudan a leer mejor el volumen de las cosas. Aún estando lejos, podemos ver a una persona y detectar si su cara es más redonda o más angular según la sombra que proyecte. Aunque bueno, si te gusta trabajar con lienzos grises como yo, puedes enfocarte en solo hacer las luces, también es válido, o puedes hacer ambas. El siguiente consejo sonará algo obvio, pero era algo que yo necesitaba escuchar cuando era más pequeña. Nathan Fox una vez dijo, no eres una cámara, eres un artista. El ejemplo más claro que yo tengo es que cuando yo empezaba a pintar casas en acuarela, me divertía mucho y tendía a tener colores muy claros. Y tenían unas puertas elegantes, cosas muy lindas, pero ahí en medio estaba un mugrebote de basura que era todo oscuro.
Regularmente tapaba una parte que me gustaba, como una puerta o unos arbustos, pero lo peor del caso es que como todo era muy clarito, el bote de basura, que era la parte más oscura, era la parte de contraste, por lo que era la parte que más llamaba la atención. Por lo que Nathan recomienda, si no lo quieres ahí, no lo pongas. A primera instancia sé que suena como algo muy tonto, pero es que cuando empezamos a estudiar realismo, pensamos que tenemos que serle fiel al realismo y que si no lo pintamos porque se nos va a dificultar o no lo queremos ahí, no estamos haciendo un buen estudio, porque nos estamos haciendo los de la vista gorda. Pero lo cierto es que no, porque quizás lo que yo buscaba era mejorar la perspectiva y la iluminación, no en pintar basureros. Y es que al fin y al cabo, si me vuelvo a encontrar con esa pieza, no pensaré en lo mucho que me gustó mi manejo de la luz. Pensaré, mugre bote de basura, todo cochino, todo feo. Así que el esfuerzo que hice detrás desapareció por concentrarme en cosas que yo no quería en primera instancia. Así como no eres una cámara y puedes quitar cosas, también puedes añadirle cosas. Quizás encontraste una encantadora casita, pero piensas que necesita más vegetación. Siéntete con el derecho de añadirle unas lindas enredaderas. Que, por cierto, poner formas orgánicas ayuda mucho. Quizás quieras hacer un simple edificio, pero hay mucho espacio muerto, entonces hacer unas cortas pinceladas pueden ayudar a crear una imagen más orgánica y menos estática. Si no sabes por dónde empezar, tengo 2 tipos de prácticas que puedes hacer. El primero es buscar fondos, donde sea. Pinterest, galerías de fotos de stock, Google Imágenes, revistas o hasta fondos de tus series o películas favoritas. Para elegir tus imágenes, primero tienes que identificarlas. Si son de un punto de fuga, 2 o 3. Y vas a agarrar de 3 a 5 imágenes de cada una. Ya que las tienes, debes de encontrar la línea de horizonte y dónde se está fugando. Tu dibujo no tiene por qué ser una réplica exacta de la referencia. Quizás no posiciones la línea en el lugar más exacto o quizás el punto de fuga esté más cerca o lejos de lo que debería estar en la foto. Pero no es muy diferente a dibujar una pose. A veces me pasa que estoy muy bien con el cuerpo, pero la cabeza no está del todo bien, no me siento a gusto con ella, así que solo es cuestión de rotar un poco la cabeza. Así, pero con todo el fondo. Y es genial porque estás haciendo que una locación pase de un ángulo a uno un poco diferente. Y así tu cerebro se acostumbrará a leer más volúmenes. Lo más importante de este ejercicio es que lo hagas rápido. Las líneas no tienen por qué ser perfectas y tampoco los acabados. Puedes dejar las líneas como están, ya sean cruzadas o que ni siquiera se tocan. Una vez que terminaste de recrear una de tus referencias, te pasas a la siguiente. Ya acabado todos los puntos, déjalos reposar por 2 días. Luego mira lo que has hecho y tú mismo juzgarás si esa pieza se defiende por sí misma. De nuevo, puede que esta imagen no sea una recreación exacta de tu referencia. Lo que importa es que la perspectiva se entienda. Y es que hay cosas que hacemos bien y no las notamos al momento, pero también ocurre con las cosas que hacemos mal. Por eso es importante alejarte un rato de tus trabajos. Así cuando regreses tendrás un ojo más crítico para reconocer aciertos y errores. Yo te propondría que dejes las piezas como están, son parte del proceso. Y ahora que entiendes tus fallos, velos mejorando en tus próximos ejercicios. Ahora vamos al segundo ejercicio, que es muy simple. Aplícalo a tus proyectos personales. Verán, creo que la razón por la que los artistas se quedan solo en el quiero hacer fondos es porque sí, les gusta ver cómo se ven las imágenes de otros artistas con fondos. Buscan tutoriales y solo hacen la parte técnica como de fugar cajas o de hacer solo una sala. Y ese es el problema. Hay una frase de Jim Kwik: la fórmula para aprender es información más una sensación. Si haces algo que no te hace sentir nada, te aburres y lo dejas, por lo que no aprendemos casi nada. Entonces aquí las verdaderas preguntas son: ¿qué es lo que te gusta dibujar? ¿O qué es lo que harías si pudieras dibujarlos? En mi caso me gusta hacer imágenes como una herramienta narrativa u otra forma de contar historias. Y miren, volviendo a esta pieza, yo iba a practicar un nuevo tipo de coloreado. Entonces, de 4 propuestas que yo tenía, eran 2 las que me jalaban. La primera era una imagen que me visualicé mientras estaba leyendo un libro y se trataba de un pasillo de escuela. Este sería oscuro, mohoso y podríamos ver a los niños al final del pasillo con unas lámparas. Y en esta parte del pasillo íbamos a ver una puerta que iba a dar la ilusión de que había pasado un monstruo por ahí, con arañazos, manchones y cosas así. En otras palabras, iba a ser una imagen con un punto de fuga. Y la otra iba a ser la escena de un borrador de una novela que estaba escribiendo en el momento. Más específicamente, la escena en la que se iban a conocer Bartolomé y Josephine. La cosa es que según el escrito, Josephine tendría que estar encima de las escaleras mientras Bartolomé se le iba acercando. Es decir, una imagen con 3 puntos de fuga, con escaleras curvilíneas, un barandal y toda la estética de una casa victoriana. Entonces, sí, si en una escuela les enseña la perspectiva a un grupo,
y les dará a elegir entre un pasillo con un punto de fuga o con uno con 3 puntos de fuga más escalones, yo apostaría que todos se irían por la primera opción. Pero en mi caso, ¿qué pasó? ¿Por qué elegí la más complicada? Va a sonar muy cursi, pero es lo que mi corazón quería. Mi cabeza me decía que era mejor practicar con algo más sencillo. Pero lo cierto es que yo le tengo un apego muy fuerte a mis personajes. Como resultado, esta pieza terminó siendo mi obra favorita del 2020. No solo porque estoy contenta con la imagen final, sino también porque recuerdo haber disfrutado mucho del proceso. Y es que hasta la imagen carga con cierto simbolismo dentro de la historia, cosa que no hubiera podido hacer con mi primer planteamiento. Quizás este tipo de piezas les resulta algo amenazantes para los que están comenzando con los fondos. Pero mi punto es que procures disfrutarlo y adaptarlo a lo que a ti te gusta hacer, aun si son cosas sencillas. Yo tuve 2 compañeras que ahora son tatuadoras, y quizás algo así para un tatuaje es demasiado. Sería un dolor de espaldas tanto para el tatuador como el tatuado, literalmente. Pero podrían usar la perspectiva en un personaje y en algunos objetos que lo rodeen, dándonos a entender dónde está y qué es lo que hace. O si te gusta hacer cómics simples sobre tu vida cotidiana, podrías poner unos fondos en 1 o 2 viñetas y te aseguro que aunque sea lo más pequeño y sencillo, te hará sentir orgulloso. También si te asusta pintar zonas muy grandes, con iluminación y diferentes texturas, no tienes por qué hacerlo. Puedes optar por un coloreado básico, plano, con 2 o 3 colores. ¿Qué tal a los usuarios que les gustan los juegos de rol? Podrías representar una locación a la que más recurre tu party, y de paso poner guiños, chistes o cosas que caracterizan a los personajes, ya que los fondos son increíbles para resaltar las cualidades de los personajes y te pueden ayudar a salirte mucho de la zona de confort. Pero eso es ya entrando más a los detalles de los aspectos creativos que a lo técnico, que como ustedes pudieron observar, este video es bastante técnico, ya que es lo que lo inicia todo, y si no se sienten a gusto con la parte técnica, pues no van a llegar a la parte creativa de hacer fondos. Así que espero que en algún día yo pueda extrañarme más en ese tema de la creatividad, y aunque amo los fondos, me gustaría dejarlo un poquito de lado y quizás enfocarme un poco más en los personajes, porque este video sí que me costó bastante. Genuinamente necesito un respiro, pero quiero saber a qué le tienen preferencia, personajes o fondos. Ustedes me lo pueden hacer saber, pero no pueden hacerme preguntas si no conocen mi trabajo. Así que síganme en Instagram como DidiTheLion, que es donde estoy más activa. Me resulta muy divertido contestar preguntas en las historias de Instagram, pero también puedo responder preguntas de comentarios, ya sea de aquí de YouTube o allá en Instagram. Y si creo que es un tema que se puede alargar y que da para mucho, lo contestaré aquí en forma de video. Les deseo un radiante y lindo día. Bye bye.